Hay un animal, ¿ah? Un animal, mis hermanos, que se encuentra en las selvas de Centroamérica y en las selvas de Sudamérica, y es un animal que hace honor a su nombre. Estoy seguro que lo han escuchado. Le llaman el perezoso, ¿ah? Y es una especie de oso, el cual tiene 3 garras largas, y la verdad es que hace honor a su nombre como perezoso. ¿Por qué? Porque este perezoso lo que hace es dormir 19 horas al día. El koala lo supera, duerme 22 horas al día. Pero 19 horas al día, mis hermanos, es lo que yo llamo una buena siesta, ¿ah? Después el perezoso, mis hermanos, la verdad es que es capaz de andar 2 metros en más de 1 minuto. 2 metros en más de 1 minuto, mis hermanos. Se toma las cosas perezosamente con calma. Y cuando uno lee cómo se defiende el perezoso, es curioso porque te dicen que el perezoso no ataca ni se defiende. Es decir, el perezoso no hace nada. Utiliza una de sus mejores virtudes, que es la pereza. Y digo, ¿cómo la pereza puede ser un mecanismo de defensa? Y es que quizá el otro animal que quiere atacarlo se ve tan desesperado porque el perezoso no hace nada que acaba dejándolo y decir, este no se mueve, este está muerto. Por lo tanto, el perezoso, mis hermanos, hace honor a su nombre. Y es que de pereza y perezosos, la verdad es que el mundo natural está lleno. Pero ¿saben qué? Tristemente, el mundo espiritual también puede estar caracterizado por la pereza espiritual. Y también puede haber perezosos espirituales dentro del campo espiritual, mis hermanos. Y esto es precisamente en lo que el autor de Hebreos hablará en el texto que hemos leído como nuestra lectura congregacional. Así que tengan sus Biblias abiertas en Hebreos capítulo 5, empezando en el versículo 11 hasta el capítulo 6, versículo 3. Y aquí el autor va a decirnos ciertas cosas sobre lo que es la pereza espiritual. Ahora bien, antes de entrar en este tema, antes de entrar en el texto, mis hermanos, es necesario decirles e informar que este texto que hemos leído hoy congregacionalmente forma parte de una sección mucho más amplia. Forma parte de la sección que va desde el capítulo 5, versículo 11, hasta el final del capítulo 6. Y si se dan cuenta, mis hermanos, en estos versículos que hemos leído, el autor va a lanzar una seria advertencia. Porque los versículos que hemos leído y los que vendrán más adelante forman parte de la tercera advertencia que nos encontramos en el libro de Hebreos. Acuérdense que los expliqué que el autor tenía 5 advertencias serias en este libro. Esta en el día de hoy es la tercera. Y toda ella se encaja, se encierra sobre lo que es el tema de la pereza. Fíjense en el versículo 11 del capítulo 5. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Esa palabra tardos en el versículo 11 es la misma palabra que aparece en el versículo 12 del capítulo 6, cuando el autor dice, a fin de que no os hagáis perezosos. Por lo tanto, fíjense que todo lo que es esta sección, mis hermanos, se encierra bajo el tema de lo que es la pereza. Y es que el autor aquí nos va a informar de que puede haber, y de haberlos, los hay, mis hermanos, aquellos que son perezosos espirituales. Ahora bien, antes de entrar en este tema, déjenme que les presente un poco lo que nos vamos a encontrar en este capítulo 5 y capítulo 6. Nuestro texto de hoy, el autor nos va a enfrentar con lo que es la realidad de la pereza espiritual. A partir del versículo 4 del capítulo 6 hasta el versículo 8, nos va a hablar de lo que es la terrible advertencia, de lo que es la apostasía. Y el autor va a mostrar de que la última forma de pereza espiritual es la apostasía a la fe del Evangelio. Y a partir del versículo 9 en adelante del capítulo 6, el autor va a animar a sus oyentes, diciéndoles de que él tiene un concepto totalmente distinto de ellos, y va a acabar básicamente informándoles de lo que es el fundamento sublime de las promesas que nuestro Dios
nos ha dado. Por tanto, esto es lo que nos vamos a encontrar del capítulo 5:11 hasta el final del capítulo 6. Y hoy nos centramos en el texto que hemos leído y nos centramos en lo que es la realidad de la pereza espiritual. Y con esto en mente vamos a destacar dos cosas en el día de hoy. Destacaremos la realidad de la pereza espiritual que puede estar presente en nuestras vidas. Y segundo, el resultado frente a la presencia de la pereza espiritual en nuestras vidas. Vamos a tocar estos dos puntos. El primero, la realidad de la pereza espiritual que puede estar presente en nuestra vida. Y aquí hay tres cosas a considerar en cuanto a esa pereza espiritual. Aquí el autor primeramente nos dirá que es la pereza espiritual en el crecimiento bíblico. La pereza espiritual en el crecimiento del conocimiento bíblico. Fíjense que cuando definimos lo que es la pereza, mis hermanos, ¿qué es la pereza? Y a veces se define como esa actitud de negligencia o de descuido en realizar ciertas actividades. Es esa actitud básicamente muchas veces voluntaria de ser negligente y de descuidar ciertas cosas que tienen que hacerse. Es decir, es esa actitud que cambia el dicho de lo que puedas hacer hoy, no lo dejes para mañana, lo cambia en lo que puedas hacer mañana, no lo hagas hoy. ¿Ya? Entonces fíjense que esto sería en cierta manera un lema de lo que sería el perezoso. Pero fíjense que aquí el autor va a centralizar lo que es su pereza, la pereza espiritual, pero en un contexto muy claro. La pereza espiritual en el crecimiento del conocimiento bíblico. Fíjense cómo empieza el versículo 11 del capítulo 5, mis hermanos. Fíjense que el autor empieza diciendo, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuántos habéis hecho tardos para oír. Fíjense que el autor empieza diciéndoles a sus oyentes acerca de esto. Y la pregunta aquí es, ¿qué es este acerca de esto? ¿Qué es acerca de esto que el autor tiene mucho que decir y difícil de explicar? Y esto debemos hacer un poco de memoria de lo que vimos la semana pasada, mis hermanos. Si se acuerdan, la semana pasada vimos lo que era la constitución del sumo sacerdote. Y nos dimos cuenta cómo el autor comparaba la constitución y el llamado del sumo sacerdote del antiguo pacto de la línea de Aarón con el llamado y la constitución del sumo sacerdote del nuevo pacto que es Cristo Jesús. Y una de las cosas que les dijo el autor a sus oyentes es que Cristo como sumo sacerdote fue llamado según el orden de Melquisedec para siempre. Bueno, este tema precisamente es de lo que el autor tiene mucho que decir. Fíjense en el versículo 10 del capítulo 5. Fíjense lo que el autor dice ahí. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Se dan cuenta? El autor tiene más que decir, más que explicar en relación a ese tema de Jesucristo ordenado según el orden del sumo sacerdocio de Melquisedec. ¿Y saben qué es lo curioso? Que el autor en realidad nos va a explicar todas estas cosas. El autor va a acabar diciendo esas cosas más difíciles que tiene que decir. Y lo va a hacer a partir del capítulo 6, versículo 20 y todo el capítulo 7. Fíjense el capítulo 6, versículo 20, mis hermanos. Nos dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Capítulo 7, porque este Melquisedec, rey sacerdote del Dios Altísimo, ¿se dan cuenta? El autor no va a parar de explicar esas cosas más difíciles. El autor va a explicar lo que significa que Jesús es según el orden de Melquisedec a partir del capítulo 7. Lo interesante es que antes de que el autor explique todo esto de Melquisedec, el autor parte su argumento. El autor para su argumento. Y entre el capítulo 5 y 7 nos encontramos todo el argumento del capítulo 6, donde el autor para y no explica lo que significa
que Jesús es según el orden de Melquisedec. Y la pregunta es, ¿por qué el autor corta su argumento? ¿Por qué el autor lo para? ¿Y saben por qué, mis hermanos? Porque el autor está preocupado de algo. El autor está preocupado de una situación, de una actitud que se está gestando y que se está generando en algunos de aquellos que él está escribiendo. El autor está preocupando de algo que se está generando en algunos creyentes a los cuales está escribiendo. Y antes de atacar el tema profundo del orden según Melquisedec, el autor quiere ponerles de manifiesto la actitud peligrosa que se está generando en algunos de ellos. Y esto es lo que va a mostrar en esta sección que queda en medio, en el capítulo 5:11, hasta el final del capítulo 6. Y fíjense, mis hermanos, que cuál era el problema que se estaba generando. ¿Cuál era ese problema? Fíjense el versículo 11 ahora, del capítulo 5. Acerca de esto, dice, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Literalmente el autor aquí está diciendo, acerca de esto tenemos mucha palabra y difícil de decirla. Aquí, mis hermanos, podría salir alguno de aquellos oyentes a los cuales el autor estaba escribiendo y podrían decir, bueno, precisamente es por esto que no nos explicas ahora todos estos asuntos de Melquisedec, porque es algo difícil, porque es algo complicado. Posiblemente algunos podrían decir, es que claro, no lo explicas ahora porque este tema de Cristo y Melquisedec, esto es profundo, esto es profundo, esto es teología profunda. Claro, quizá no lo explicas ahora porque evidentemente esto es tema para aquellos, oye, que se van a estudiar 6 años al seminario. Pero esto evidentemente no es tema para lo que es una congregación normal. Evidentemente no lo explicas porque quizá no tenemos la capacidad para poder entenderlo porque es sumamente difícil lo que ahora tienes que explicarnos. Quizá alguno podría pensar esto, pero fíjense que no es la razón en la cual reside la dificultad del tema. Fíjense que el autor nos da la razón en dónde reside esa dificultad. Fíjense, acaban leyendo el versículo 11 del capítulo 5. Es difícil de explicar por cuánto o por qué. Fíjense que esto nos marca la razón de la dificultad. Es difícil de explicar por cuánto o por qué vosotros os habéis hecho tardos para oír. Literalmente el autor les está diciendo, es difícil el tema porque vosotros os habéis hecho tardos, perezosos con referencia a escuchar estas cosas. Y mis hermanos, aquí hay un predicador que no tiene complejos y su sermón no tiene ni un pelo. Les está diciendo a sus oyentes que se han vuelto vagos y perezosos en escuchar esas cosas de su fe bíblica. El autor les está diciendo, el problema no reside en la capacidad que tenéis. El problema no reside en si sois capaces o no sois capaces de entender. El problema no es un problema de capacidad, el problema es un problema de voluntad. El problema no es que no podáis llegar a entenderlo en la situación que estáis. El problema es que os falta esa voluntad porque les está diciendo, os habéis hecho perezosos en escuchar. Y el autor les está diciendo que esa pereza espiritual, fíjense, esa pereza espiritual se refiere de manera concreta a esa pereza de escuchar y de crecer en ese conocimiento bíblico cuyo centro era la persona y la obra del Señor Jesucristo. Era esa negligencia, esa pereza espiritual, esa negligencia que voluntariamente estaba descuidando el crecimiento en ese conocimiento bíblico que era fundamental y esencial para su crecimiento y madurez en su vida cristiana. Dice, ahí es donde reside la dificultad del tema, no en el tema en sí,
sino en vuestra actitud hacia Él. Y mis hermanos, es que la pereza es capaz de hacer de lo más fácil lo más difícil. Déjenme que les confiese algo, mis hermanos. Hay días en los que estoy francamente cansado, pero hay otros días en los que estoy francamente perezoso, mis hermanos. Y cuando la pereza está ahí, la cosa más fácil se convierte en una montaña de dificultad impresionante. Y yo estoy seguro que los jóvenes, yo tenemos una congregación mayoritariamente joven, ahora que están entrando en lo que es el periodo de exámenes de mayo a junio, yo estoy seguro que en algún momento, no hace falta que me digáis nada, pero en algún momento la pereza seguro que se infiltra en lo que es delante de vuestros escritorios. Y cuando la pereza se infiltra y uno está delante de unas notas que pueden ser la mar de fáciles, pero está perezoso, eso, mis hermanos, se convierte en una montaña imposible de escalar. Y dice, no hay manera de que me meta esto en la cabeza. Déjenme que les pregunte algo. ¿Ha cambiado en algo la capacidad intelectual de la persona en esa situación? No ha cambiado en nada. ¿Ha cambiado en algo el tema y se ha hecho de repente mucho más difícil de la noche a la mañana? El tema es el mismo. ¿Dónde está el problema? El problema está en la pereza. Y mis hermanos, aquí el autor les está diciendo, mis hermanos, que el problema de ese tema reside en que se han hecho tardos, se han hecho perezosos en lo referente a escuchar esas cosas de la fe, ese conocimiento bíblico en relación a Cristo y a su obra. Y el autor nos está enfrentando con algo que es una realidad, mis hermanos. En la realidad de que en la vida del creyente o en la vida de toda congregación puede en algún momento u otro asaltar esa pereza espiritual en cuanto al conocimiento y el crecimiento a ese conocimiento bíblico. Ciertamente, y es así, hay temas que son más fáciles y hay temas que son más difíciles. Eso es así. Ciertamente hay predicadores buenos y predicadores malos. Ciertamente hay predicadores cortos y predicadores largos. Y por si todavía no lo sabían, a ustedes les ha tocado el largo. Hay predicaciones buenos, mis hermanos, predicadores buenos que en algunas ocasiones están mejor que en otras ocasiones. Y en algunas ocasiones el problema, mis hermanos, se encuentra del púlpito hacia atrás. Pero en otras ocasiones el problema se encuentra del otro lado del púlpito. El problema se encuentra a veces del púlpito en adelante. Y fíjense, mis hermanos, que aquí el autor les está mostrando el peligro y la realidad de esa pereza en cuanto a ese crecimiento en el conocimiento bíblico que puede infiltrarse. Las razones el autor no las menciona. Pero cuando cogemos el libro de Hebreos, mis hermanos, esto puede ser por varias causas. Muchos de ellos estaban dejando de congregarse y esto podía ser motivo que generase esa pereza espiritual. Otros quizá estaban desanimados por la situación que estaba viviendo su fe. Eso podría ser causa. Otros quizá consideraban que para estar más tranquilos por la situación que su fe estaba viviendo, quizá era mejor dejar esto de lado y dedicarse a lo que fuera más fácil. El autor no nos da las causas y tampoco nos muestra las señales que nos indiquen esa pereza espiritual en ese conocimiento bíblico. Pero fíjense, mis hermanos, de que hay varias señales. Hay aquellos que se quedan literalmente dormidos delante de la exposición de la palabra y de la excelencia de Cristo Jesús cuando es expuesta. Otros, mis hermanos, se ve lo que hay una desafección progresiva en cuanto a lo que es la enseñanza bíblica. Una desafección progresiva en la cual se va mostrando a veces con expresiones de esos demasiado complicado. Esto es profundo. Y no se va más. A veces en expresiones de decir, yo pensaba que el estudiar la palabra era algo más de gozo y más fácil. A veces están diciendo, es que no quería trabajar tanto. Sea lo que sea, mis hermanos, la pregunta es si puede haber señales en nuestra vida personal de que esa pereza espiritual en cuanto al conocimiento bíblico
puede hacerse patente. Si hay señales en nuestra congregación. Porque fíjense que aquí el autor nos enfrenta con esa realidad, la realidad de la pereza espiritual en el conocimiento bíblico. Y el problema de esa pereza espiritual en ese conocimiento reside en lo segundo que el autor muestra, de que esa pereza espiritual en ese conocimiento bíblico es evidencia de inmadurez cristiana. Y fíjense que ahora el autor lo va a mostrar en el versículo 12 del capítulo 5. Fíjense que el autor ahora nos va a exponer lo que esa pereza espiritual significa. La pereza espiritual, mis hermanos, tiene una superficie, pero hay algo más profundo. Es como aquel que va a la playa y de repente está en la orilla y la agua no está clara. Ya no es muy difícil aquí en Barcelona ver que las aguas no están claras. Pero entonces uno se pregunta, mis hermanos, si en la orilla es de esas playas que uno puede entrar y empezar andando, o es esa orilla que de repente tiene un hueco y uno se hunde prácticamente hasta el cuello. Si en esa superficie hay algo más profundo en ello. Y el autor nos dirá que en esa pereza espiritual, en esa negligencia y descuido de crecer en ese conocimiento de nuestra fe en Cristo Jesús, nos dirá, hay algo más profundo ahí. Es evidencia de algo más profundo. Y fíjense que esto lo va a explicar en el versículo 12, mis hermanos. Va a ser evidencia de inmadurez en la vida de uno. Fíjense lo que les dice a sus oyentes. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelvan a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Fíjense, paremos un momento aquí, mis hermanos. Fíjense que este versículo 12 es la explicación de ese tardos para huir del versículo 11. Fíjense lo que el autor está diciendo al final del versículo 11. Por cuanto os habéis vuelto tardos para huir, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? Bueno, la razón es que debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de algo. Fíjense lo que el autor les está diciendo aquí. Es que debiendo ser ya maestros. Y aquí el autor nos está diciendo de que todos de aquella congregación tuviesen que enseñar. El autor no está diciendo aquí de que todos de aquella congregación tuviesen que ser pastores. No está diciendo de que todos tuviesen que ejercer un cargo de enseñanza en esa congregación. Tampoco está diciendo de que todos de aquella congregación tuviesen que asistir a los cursos de teología del Evangelio de Juan los miércoles. No está diciendo esto el autor. Está utilizando el término maestros a nivel general. Y el autor les está diciendo es que debiendo ser ya maestros, es decir, vosotros les está diciendo, deberíais ya ser capaces de entender esos temas y ser capaces de enseñar esos temas. Deberíais ser capaces de entender eso que os estoy diciendo, de que Jesucristo, según el orden de Melquisedec como sumo sacerdote, ser capaces de entenderlo, ser capaces de ver las implicaciones para vuestra vida y ser capaces de enseñarlo. Eso es lo que el autor les está diciendo. Deberíais ser maestros en esos temas, en ese conocimiento. ¿Por qué? Porque fíjense que el autor nos da un marcador temporal de esos creyentes, debiendo ser maestros después de tanto tiempo. Me gusta cómo lo pone el original. La traducción queda rara en el original, pero nos da la causa. Literalmente sería porque debiendo ser maestros a causa del tiempo. ¿Se dan cuenta? Visto así, el tiempo es la causa por la cual ellos deberían ser ya maestros y entender todos estos asuntos. ¿Por qué esto es importante? Es importante porque el autor está hablando de unos creyentes, mis hermanos, que no son nuevos convertidos. Está hablando de unos creyentes que no son nuevos creyentes. Está hablando de unos creyentes que no han llegado recientemente a la fe.
Hay algo que es importante tener en cuenta. Evidentemente y lógicamente, aquellos recién convertidos, aquellos que llegan a la fe hace poco, aquellos que su conocimiento es del ABC, evidentemente nadie espera de que sean capaces de deshilachar todas las implicaciones de la teología bíblica, la tipología entre lo que es Melquisedec y Cristo. Tampoco esperan que puedan comer lo que es un gran bistec de teología bíblica aquellos que llegan recientemente en la fe. Pero sí se espera de aquellos creyentes que llevan años en la fe. Y eso es precisamente lo que el autor está diciendo aquí. Deberíais ser ya maestros a causa del tiempo. Después de tanto tiempo, ya lleváis años en la fe, les está diciendo el autor. Por lo tanto, deberíais ser ya maduros en vuestra fe. Maduros en ese conocimiento. Pero ¿dónde reside el problema? Fíjense dónde reside el problema. Fíjense dónde está el centro del versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, ahora ahí está el problema. Ahora viene el centro de ese versículo que nos marca el centro del problema. Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelvan a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Ahí es donde residía el problema, mis hermanos. El problema es que debiendo ser ya maestros, tenían una necesidad de algo. Y fíjense que el autor utiliza 2 veces la palabra necesidad en el versículo 12. Fíjense que lo utiliza cuando dice, tenéis necesidad, y fijaros al final del versículo 12, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad. Ese uso repetido de la palabra necesidad no es por casualidad, mis hermanos. En la Biblia no hay casualidades, ¿ya? Hay inspiración divina y no casualidad de palabras. Y las utiliza 2 veces porque esas 2 palabras de necesidad se explican la una a la otra. Ahora lo veremos, mis hermanos. Pero fíjense que el principal problema en ellos residía en esto, que su pereza espiritual en ese conocimiento y crecimiento bíblico era evidencia de que debiendo ser ya maestros, ahora habían vuelto hacia atrás, ahora tenían carencia, necesidad de algo. ¿De qué? De que alguien, dice alguien literalmente, os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Fíjense que esta frase es un tanto extraña, los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Pero la palabra rudimentos, mis hermanos, la Biblia la utiliza varias veces. La utiliza aquí, la utiliza, fíjense, en el versículo 1 del capítulo 6, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Y se utiliza en otros momentos. Se utiliza, por ejemplo, en Gálatas 4, cuando Pablo nos habla de los rudimentos del mundo. Está hablando de los fundamentos. Y ahí en Gálatas posiblemente se refiere a lo que es la ley que esclaviza, los fundamentos. Nos encontramos, por ejemplo, en Colosenses, que se utiliza la palabra rudimentos para hablar de los fundamentos de un mundo caído, de donde surgen las filosofías que engañan y desvían de la fe verdadera. En Segunda de Pedro se utiliza la palabra rudimentos para hablar ¿de qué? De lo que son los elementos esenciales que configuran el mundo creado. En la filosofía griega de aquel tiempo se utilizaba esa palabra rudimentos para hablar precisamente de lo que eran los elementos básicos de la creación. Es decir, aire, agua, fuego y tierra. Esto es lo que tenían como elementos y rudimentos fundamentales. Es decir, los fundamentos primarios, los fundamentos que sin ellos no se sustenta nada. Es como aquel cuando coge lo que es un medicamento y lee el prospecto del medicamento y lo primero que hace es saltarse todos los de estos adversos porque dice esto me hace más mal que no me cura, ¿ya? Pero básicamente lo que ve, lo que mira son aquellos elementos básicos o principios básicos que forman ese medicamento. Pues aquí es lo que el autor está diciendo. Tenéis necesidad de que se os vuelvan a explicar los rudimentos, los fundamentos, dice, principales. Los fundamentos básicos
de las palabras de Dios. Fíjense que aquí no es palabra de Dios, es de las palabras de Dios. Por lo tanto, quizás se está refiriendo a todo lo que es ese Antiguo Testamento. Por lo tanto, el autor le está diciendo, es que tenéis necesidad de que esos fundamentos, de esos principios básicos vuelvan a ser enseñados a vosotros. Esos principios básicos para poder vivir vuestra vida. ¿Saben? El problema es que esos oyentes, por su pereza espiritual, mis hermanos, habían cogido la máquina del tiempo. Es que se puede coger la máquina del tiempo a veces. Habían cogido la máquina del tiempo y habían vuelto atrás en el tiempo en su vida cristiana. Habían vuelto atrás y debiendo ser ya maestros, habían vuelto a tener la necesidad de que se les enseñase el ABC de la fe cristiana. El ABC de la fe cristiana para vivir una vida cristiana. Ya, ¿cómo se le llama ese volver atrás a esa necesidad de los fundamentos? ¿Saben cómo se le llama, mis hermanos? Fíjense que el autor lo explica. Fíjense, ahora viene la palabra necesidad que les he dicho antes. Fíjense en el versículo 12. Tenéis necesidad de que se os vuelvan a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad ¿de qué? De leche y no de alimento sólido. Esa segunda mención de la palabra necesidad les está diciendo, ¿tenéis necesidad de leche? Vuestra vuelta atrás a que se os expliquen los fundamentos, el ABC de la vida cristiana, lo que es que tenéis necesidad de leche. Y la imagen, mis hermanos, de leche, ¿qué es? ¿Quién bebe leche? Bueno, yo bebo leche. Pero mis hermanos, dentro de la imagen beben leche los bebés. Beben leche aquellos que son inmaduros. Fíjense que esto, mis hermanos, lo va a mostrar el autor en el versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, es decir, porque es infante literalmente, porque es bebé. ¿Se dan cuenta de lo que el autor les dice? Dice, esa vuelta atrás demuestra de que os habéis vuelto bebés en el conocimiento de vuestra fe bíblica, de que sois espiritualmente inmaduros. Y por lo tanto el autor está mostrando que esa pereza espiritual frente a ese conocimiento bíblico, a ese crecimiento en el conocimiento bíblico, lo que hay en el trasfondo, el autor les dice, lo que hay en las profundidades es simplemente la evidencia de una inmadurez en ese conocimiento, inmadurez en esta vida que es fundamental para vuestra profesión de fe. Fíjense que aquí el autor, mis hermanos, está mostrando que el crecimiento, por tanto, el crecimiento en la madurez cristiana, el crecimiento de salir de la inmadurez a la madurez cristiana está ligado a algo, está ligado a crecer en el conocimiento bíblico en el cual se basa nuestra vida de fe. Se basa en no quedarse, les dirá, en el ABC de nuestra fe cristiana. Y la verdad es que el crecimiento y la madurez es algo normal del mundo. Las cosas maduran. Hay algo que a los padres nos gusta y no nos gusta, ¿ya? Algo que nos gusta a los padres es ver cómo nuestros hijos crecen, cómo nuestros hijos maduran. ¿Por qué? Porque es normal. Porque ese crecimiento y esa madurez es muestra de que las cosas van bien, de que el desarrollo se está llevando bien. No nos gusta tanto, ¿por qué? Porque nos gustaría que siempre se quedasen pequeñitos, ¿ya? Pequeñitos para poder arrullarlos siempre y tenerlos ahí arrulladitos cada día, ¿ya? Pero evidentemente sabemos, uno, que esto es imposible, y dos, que pedir algo así sería contra naturaleza. Sería algo que no tendría sentido volver atrás. Mis hermanos, ¿cuántos de aquellos que tienen entre 40 y 50 años usan los pantalones de cuando tenían 15 años? No tiene sentido, mis hermanos. Cuando fíjense que el crecimiento, la madurez es algo
normal y que muestra que ese desarrollo es correcto. Y aquí el autor, mis hermanos, les está mostrando que han ido todo lo contrario. Les está mostrando de que esa pereza espiritual en ese conocimiento bíblico era evidencia de esa inmadurez en su vida y eso estaba afectando su vida. Y lo vamos a ver ahora. Y es que, mis hermanos, el creyente está llamado a madurar en su conocimiento de la fe y en su crecimiento en la fe. El creyente que ha nacido de nuevo no puede quedarse en un bebé espiritual, debe crecer en su fe, en su conocimiento de la fe para crecer en esa vida, en la palabra de justicia de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos habían vuelto para atrás. Y fíjense, mis hermanos, que después de tantos años, cada uno puede preguntarse, da igual la edad que tengas, de los años que llevas como creyente, puedes preguntarte hacia dónde ha sido el crecimiento en tu conocimiento bíblico y en tu madurez de la fe cristiana. Después de tantos años, ¿cuál ha sido la dirección? ¿Has crecido en ese conocimiento? ¿Has madurado en ese conocimiento? ¿Has madurado en tu vida en base a ese conocimiento? ¿O te has quedado en el A, B, C del pan diario, mis hermanos? Como iglesia, después de 65 años, ¿cómo ha sido nuestra madurez? ¿Cómo ha sido nuestro crecimiento en lo que es el conocimiento bíblico? Y como veremos ahora, cómo eso se ha reflejado en nuestra madurez de la vida cristiana. Porque fíjense que el problema, mis hermanos, el problema grave que el autor les va a mostrar ahora es que esa pereza espiritual, que era pereza, que era evidencia de una inmadurez en su vida, el problema grave es que esa pereza espiritual estaba afectando a su vida cristiana. Estaba afectando a su vida como creyentes. Estaba afectando a su vida que tenía que basarse en esa fe que se habían vuelto perezosos en crecer y conocer. Y fíjense, mis hermanos, que eso lo muestra el autor en los versículos 13 y 14. Fíjense que ahí nos muestra cómo el tema central es que esto afectaba a la vida de aquellos creyentes. Fíjense los versículos 13 y 14. El autor va a desarrollar ahora, mis hermanos, lo que es el tema de la leche y la comida sólida, de la inmadurez o de la madurez. Y fíjense que la Biblia utiliza ese tema de leche y comida sólida en más de una ocasión para hablar de madurez o inmadurez. Por ejemplo, Pablo lo utiliza cuando habla a los corintios. Fíjense en 1 Corintios capítulo 3 y los primeros 2 versículos. Pablo les dice a los corintios: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños, infantes en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Por tanto, la idea de beber leche está relacionado aquí con esa idea de inmadurez. Y fíjense que ahora el autor va a desarrollar cómo esto afectaba su vida, porque hay una relación entre lo que es esa pereza, esa inmadurez, con cómo se vive la vida cristiana. Y fíjense en el versículo 13, mis hermanos. Y todo aquel, ahora desarrolla el tema de leche y comida sólida. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño, porque es infante, porque es bebé. Fíjense que aquí, aquel que participa de la leche, ¿quién es en el contexto? Es precisamente aquel que es inmaduro y que es perezoso en el conocimiento bíblico. Por lo tanto, el autor dice, aquel que participa de la leche, que es inmaduro, es inexperto en la palabra de justicia. Fíjense que es una expresión así un tanto extraña, pero ¿qué es eso de la palabra de justicia? Hace referencia a esa palabra, a esa enseñanza que produce una vida justa. Esa palabra, esa enseñanza que lo que hace es producir una vida que es capaz de discernir el bien del mal, según lo que Dios determina. Fíjense el versículo 14. Como los maduros hacen esto, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.
Esa palabra de justicia es esa que produce una vida que complace a Dios, que está de acuerdo a la justicia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, cuando el autor aquí está diciendo todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, lo que determina es que aquí el inmaduro es inexperto ¿en qué? En vivir una vida conforme a lo que Dios quiere, en vivir una vida conforme a la palabra de justicia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El bebé vive una vida como si nunca se le hubiese enseñado el Evangelio de Cristo Jesús. Fíjense que alguien que es muy cercano a mí, mis hermanos, y no es ni Leida ni Giel, ¿vale? Así que no los miren a ellos, ¿ya? Pero alguien que es muy cercano a mí y que es querido, recuerdo que quizá cuando tendría 3 añitos ya lo estábamos buscando por casa. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? Y buscándolo y buscándolo y buscándolo. Ya ese individuo de 3 añitos, ya ese pitufito, lo encontramos debajo de la mesa. Y lo encontramos debajo de la mesa con unas tijeras más grandes que él en su mano y se había cortado todo el frontal del pelo de la cabeza, así se había hecho una entrada impresionante, mejor que las mías, mis hermanos, ¿ya? Y tenía un new look impresionante. Y lo primero que se dijo es, nos pusimos las manos en la cabeza y dijimos, quítale las tijeras que se va a sacar un ojo. ¿Por qué le dijimos que quitase las tijeras, mis hermanos? Porque un niño de 3 años era inexperto en poder manejar lo que eran las tijeras, hasta el punto que se hizo un new look asombroso, mis hermanos, que llevó su tiempo en poder emparejar toda la parte de delante, mis hermanos. Pero fíjense que aquellos bebés, aquellos que son infantes, son inexpertos en el uso de ciertas cosas. Pues esto es precisamente lo que el autor está diciendo aquí. Aquellos que os habéis hecho perezosos en crecer en el conocimiento bíblico de nuestro Señor Jesucristo. Eso es evidencia de vuestra madurez, de vuestra inmadurez espiritual. Y eso afecta a que os volvéis, les dice, inexpertos en saber cómo vivir una vida conforme a esa palabra de justicia. Vivís vuestra vida sin discernir lo que es justo conforme a ese evangelio de Cristo Jesús. Esto es, les dice el autor, para los maduros. Fíjense la diferencia en los maduros en el versículo 14, mis hermanos. Pero el alimento sólido, la chicha buena, mis hermanos, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Pregúntense aquí quiénes son los que han alcanzado madurez. Y fíjense que el autor los define. Define quiénes son los que han alcanzado madurez. Y déjenme que les lea literalmente cómo el autor los define. Porque leyéndolo literalmente se nota el énfasis que el autor hace al definirlos. Los que han alcanzado madurez, mis hermanos, el autor dice, pero el alimento aquí es para los que han alcanzado madurez, a causa del ejercicio han ejercitado los sentidos, teniendo discernimiento del bien y del mal. Fíjense el énfasis que el autor hace cuando lo vemos así. Dice que a causa del ejercicio han ejercitado los sentidos para el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué énfasis está haciendo el autor ahí? El ejercicio. A causa del ejercicio han ejercitado los sentidos. ¿Y por qué el autor hace énfasis en el ejercicio, mis hermanos? Hace énfasis en el ejercicio no porque se hubiese apuntado a un gimnasio a ese hombre. Hace énfasis en el ejercicio, mis hermanos, porque ese ejercicio requiere esfuerzo y eso es todo lo contrario al perezoso, mis hermanos. El perezoso es el que no se ejercita. El maduro aquí, mis hermanos, es el que se ejercita, el que se esfuerza, el que trabaja. Por tanto, dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, por cuanto por el ejercicio han ejercitado sus sentidos. Yo estoy seguro que todos aquí han tenido agujetas alguna vez en su vida. Seguro. Y la verdad es que las agujetas, ¿por qué se producen después del deporte? Y se producen, mis hermanos, en parte, ¿saben por qué?
Se producen porque se rompen microfibras del músculo. Y eso son pequeñas heriditas que hacen daño. Pero eso es lo que permite que por ese esfuerzo después el músculo, a raíz de otras cosas, el músculo crezca, mis hermanos, y se desarrolle. Fíjense que aquí el autor está diciendo, esa palabra es alimentos sólidos para los que se han ejercitado precisamente en esa palabra. Y es que en el crecimiento, en la madurez bíblica, en el crecimiento bíblico, en la madurez en la vida cristiana, ¿saben qué? No hay atajos, no hay caminos fáciles, hay puertas estrechas y caminos estrechos, mis hermanos. No hay crecimiento de comida de diseño. ¿Saben cómo es la comida de diseño, no? Que les traen esos platos perfectamente preparados, platos así de grandes, con grandes diseños. Y cuando uno mira dentro del plato dice, ¿dónde está el estofado ahí? ¿Ah? ¿Dónde está la comida, mis hermanos? Fíjense que en ese crecimiento no hay, mis hermanos, lo que es atajos. Pero fíjense que lo importante aquí es que esos que se ejercitan son los que tienen sus sentidos ejercitados, ¿para qué? Para el discernimiento de ¿qué? Del bien y del mal. Para vivir, mis hermanos, una vida conforme a esa palabra de justicia. Una vida que permite discernir entre lo que es bueno y entre lo que es malo. Y es que la cuestión, mis hermanos, es que nuestra fe, la fe bíblica enraizada y que surge de la Escritura, nunca fue una fe pensada para ser únicamente una fe teórica. El crecimiento en el conocimiento de la palabra, de esa fe que fluye de la palabra y del Evangelio, es una fe práctica en nuestra vida. Una fe que fue pensada para que afectase la vida, transformase la vida y se viviese en la vida. Esto nos lleva a la otra cara, que hay aquellos que se engordan con el conocimiento de la palabra y al final no afectan ni a sus vidas ni a las iglesias a las cuales pertenecen, tampoco sirve de nada. Porque nuestra fe, la fe bíblica, mis hermanos, es una fe viva. Es una fe que es el don de Jesucristo, aquel que murió en la cruz por nuestros pecados, pero resucitó y está a la diestra del Padre y vive para siempre mediando por nosotros. Y la fe que Él nos ha dado es una fe viva. Es una fe que proviene de esta palabra que el mismo autor de Hebreos nos ha dicho que es una palabra viva y eficaz, mis hermanos. Y si es una fe que proviene de una palabra viva, es una fe entonces para ser vivida prácticamente en nuestra vida. Pero ¿saben cuál es el problema profundo, mis hermanos, de aquí? No pierdan el contexto de Hebreos. No pierdan el contexto de Hebreos. ¿Saben cómo estaba afectando esa pereza espiritual, que era evidencia de inmadurez? ¿Saben cómo estaba afectando a la vida de esos oyentes? No pierdan de vista el contexto. ¿Qué es lo que pasaba a esos oyentes? A esos oyentes, mis hermanos, es que muchos estaban volviendo atrás en su fe. Muchos estaban volviéndose a lo que era el antiguo pacto, mis hermanos. Muchos estaban volviendo atrás y aceptando el sacerdocio arónico nuevamente. Estaban volviendo atrás y aceptando personas y seres humanos, sumos sacerdotes que se pensaban que podían mediar delante de Dios, que podían lidiar con sus pecados delante de Dios, porque habían perdido de vista, se habían hecho perezosos en entender que el último y sublime sumo sacerdote entregado por Dios al ser humano es Cristo Jesús. Se habían hecho perezosos en entender que según el orden de Melquisedec es sumo sacerdote para siempre. Habían hecho perezosos en entender de que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús. Y se estaban alejando de esa profesión de fe por haberse hecho perezosos en ese conocimiento. ¿Y dónde les estaba llevando esto? Les estaba llevando a la última forma de pereza espiritual, la apostasía de la fe en Cristo Jesús. Por eso el autor en el versículo 4 del capítulo 6 empezará a hablarles de la apostasía.
porque la apostasía es la forma última de pereza espiritual en la vida de alguien. Es tan perezoso que consciente y negligentemente acaba apartándose de la fe de Cristo Jesús. Y el autor les dice, cuidado con el camino que habéis tomado algunos de vosotros. Cuidado con esa pereza espiritual en ese conocimiento bíblico, que es evidencia de inmadurez. Cuidado porque eso puede afectar vuestra vida como ruina eterna. Cuidado. Por tanto, fíjense, mis hermanos, que la pereza espiritual es más serio de lo que parece para el autor de Hebreos. Y la pregunta entonces aquí es, ¿y qué debemos hacer? ¿Cuál es el resultado? Ese es el segundo punto. Me quedan 2 hojitas, no se preocupen. ¿Ya? Es el resultado, mis hermanos, frente a la pereza espiritual que puede estar presente en nuestra vida. Y el resultado, sabiendo la seriedad donde puede llevar esa pereza espiritual, mis hermanos, el resultado es un resultado responsable de madurar en el conocimiento de nuestra fe. Fíjense que esto van a ser los primeros 2 versículos del capítulo 6. Y fíjense que ahora aquí el autor va a animar, va a exhortar a sus oyentes y a él mismo. El autor, mis hermanos, aquí no va a decir, oye, esto, ¿sabéis qué? Esto no va conmigo, ni mucho menos. Va con el autor, mis hermanos. Va con ustedes y va conmigo también. Y fíjense el resultado. ¿Qué hacer entonces? Versículo 1 del capítulo 6. Por tanto, ¿se dan cuenta? Sabiendo lo serio que es esto y dónde nos puede llevar, lo veremos la semana que viene. Resultado, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Vamos adelante a la madurez. ¿Qué es lo que el autor está haciendo, mis hermanos? Se incluye él mismo, está diciendo, esto no es un asunto individual únicamente. Esto no es un asunto únicamente vuestro, es un asunto nuestro. Se va a la perfección, a la madurez, no solamente a nivel individual, sino también congregacionalmente. Donde maduramos a la fe, mis hermanos, donde crecemos en la madurez en nuestra vida cristiana, es en comunión y en congregación con los santos que Dios nos ha puesto. Por eso un creyente fuera de la iglesia no se entiende. Y es en la iglesia también donde crecemos y nos animamos y vamos adelante a esa madurez y a esa perfección. Por eso, mis hermanos, la congregación, la iglesia tiene que ser sólida, sólida en todo el consejo de nuestro Dios. Tiene que ser sólida en esa fe bíblica, sólida en la palabra, mis hermanos. Y si el argumento del autor aquí de inmadurez y de perezosos está ligado al tema del conocimiento bíblico, el ir adelante a la madurez tiene que estar relacionado también con crecer en ese conocimiento. ¿Y cómo se va? ¿Cómo vamos adelante en la madurez? Fíjense que el autor lo dice. Fíjense, versículo 1, capítulo 6. Por tanto, así es como se va adelante, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Fíjense lo que el autor está diciendo. Vamos adelante dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Y qué son esos rudimentos de la doctrina de Cristo? Fíjense que vuelvo a utilizar la palabra rudimentos. Por tanto, esta frase es paralela a lo que vemos en el versículo 12, cuando habla de los primeros rudimentos de las palabras de Dios. ¿Cuáles son esos rudimentos de la palabra de Cristo? El autor los expone, el autor los explica. Piensa en el versículo 1 del capítulo 6. Los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Y ahora menciona 6 rudimentos, mis hermanos, de la doctrina de Cristo. 6 rudimentos. No echando otra vez el fundamento, es decir, lo que es fundamental, del arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esto es lo que el autor considera rudimentos de la doctrina de Cristo. Esto es lo que el autor considera un discipulado para nuevos creyentes, mis hermanos. ¿Saben? Es sorprendente.
Porque ¿cuántos de nosotros situaríamos ciertas cosas que el autor considera como rudimentos en los discipulados para nuevos creyentes? ¿Cuántos situaríamos lo del juicio eterno, mis hermanos? Pocas veces aparecen los discipulados de nuevos creyentes, pero sin embargo aparecen nuestras confesiones de fe como principios básicos y fundamentales. Por tanto, fíjense que aquí, ¿qué son esos rudimentos de la doctrina de Cristo? Tienen una imagen que provienen del Antiguo Testamento. Por tanto, posiblemente el autor está diciendo que es dejar esos rudimentos y deben entenderse a la luz de verse cumplidos en la persona de Cristo. Vamos a analizar de manera muy rápida, no los vamos a explicar, pero los dos primeros, el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, de aquellas obras que producen muerte, de aquellas obras como el pecado que produce muerte, el arrepentimiento y la fe en Dios. Esos son dos elementos centrales en lo que es la doctrina de la conversión, mis hermanos. Porque la conversión es arrepentimiento de pecados y fe en Cristo Jesús. Eso es la doctrina de la conversión. Y como Lloyd Jones dijo, la conversión es el primer acto de un alma regenerada, mis hermanos. Arrepentimiento y fe. Fíjense los otros dos, de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos. Estos son más complicados, aquí se debaten muchos. Pero parece ser que la interpretación es que está hablando de bautismo y que de la imposición de manos, que entre otras cosas se utilizaba para varias cosas, también para lo que es la entrega del Espíritu. Por tanto, bautismo y Espíritu parece estar involucrado aquí. Y las dos últimas tienen que ver con la consumación de nuestra salvación, la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Fíjense, mis hermanos, que el autor está diciendo: dejemos atrás este ABC de la doctrina de Cristo Jesús. Está diciendo el autor que tenemos que olvidarnos. No está diciendo esto el autor, mis hermanos. El autor lo que está diciendo aquí es que tiene que progresarse. Los fundamentos nunca pueden perderse. El autor no dice olvidaros de ello. No, los fundamentos son fundamentales y por eso deben mantenerse. Y por eso es importante de que el creyente en la iglesia revise y redunde nuevamente en esos fundamentos. Por eso el próximo curso de teología, mis hermanos, el año que viene, ya hago la cuña publicitaria aquí, va a ser fundamentos de la fe cristiana, mis hermanos. Lo que es recordar esos fundamentos de nuestra fe. Pero para madurar, mis hermanos, no podemos quedarnos en ese ABC. No podemos quedarnos en lo que es el pan diario, mis hermanos. Hay un océano mucho más grande y mucho más sublime para conocer en la revelación de nuestro Dios, en la palabra que Dios nos ha dado. Hay un océano mucho más grande para conocer cómo esa revelación nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos el privilegio y la responsabilidad de crecer en ese conocimiento, de ser como aquel escriba sabio y entendido, que, mis hermanos, de lo que era el cofre sacan nuevos tesoros, mis hermanos. Saben, hace poco hablé con dos personas que me decían los libros que estaban leyendo. Y uno de los libros que se estaban leyendo es un libro de teología sistemática así de grande, que muchos estudiantes en el seminario lo tienen para sustentar lo que es la cojera de las mesas a veces. ¿Ya? No, les digo la verdad. Y eso es un gozo, mis hermanos, escuchar esto. Es un gozo que se crece en ese conocimiento bíblico. Porque esto sí o sí afecta a lo que es el crecimiento, la madurez de nuestra vida cristiana. Y nos ayuda a vivir firmes y fortalecidos en nuestra fe. Responsables, mis hermanos, de crecer en ese conocimiento, pero siempre dependiendo de la soberanía de nuestro Dios. Fíjense cómo acaba el autor en el versículo 3. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Mis hermanos, hay responsabilidad humana y soberanía divina. Si Dios lo permite, iremos adelante en esto. ¿Y saben qué? Es voluntad de Dios permitir esto. Y nuestro Dios nos ha dado a ustedes y a mí el privilegio y la responsabilidad de todos los domingos escuchar su palabra, de todos los domingos ver su palabra expuesta, de durante la semana tener estudios, de tener la palabra traducida en nuestras manos. Qué triste sería que Dios dijese de nosotros: les di las grandezas de mi ley y fueron
tenidas como nada. Mis hermanos, vamos adelante en la madurez cristiana y no seamos perezosos, sino que crezcamos en ese conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de su palabra de justicia. ¿Para qué? Para que esto genere una vida de justicia que complace a Dios y es testimonio de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Vamos a terminar en oración. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, gracias por tu palabra. Guárdanos, Señor, de la pereza espiritual en nuestra vida, de no querer crecer, Señor, en el conocimiento bíblico. Guárdanos de volver atrás, Señor, como infantes en la fe, sino que danos de tu gracia para ejercitarnos, Señor, en esa fe y vivir una vida de justicia, vivir una vida que discierne el bien y el mal, vivir una vida, Señor, que honra tu nombre, que muestra madurez en el Evangelio, una vida que se sustenta en esa profesión de fe que una vez realizamos. Ayúdanos a seguir adelante, Señor. De ti dependemos y por eso a ti clamamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y mis hermanos, qué mejor que acabar con una oración congregacional de un himno, que es el himno Avívanos, Señor. Y es algo que debemos pedir, mis hermanos, que el Señor nos avive. Así que vamos a ponernos de pie, mis hermanos, y vamos a entonar este último himno, Avívanos, Señor. Oh sí, Señor, es lo único que te pedimos. Avívanos, Señor. Avívanos en el conocimiento de tu palabra. Avívanos en el conocimiento de ti. De tal manera, Señor, que el don que nos has dado, Señor, sea avivado en nuestra vida. Una vida viva en la palabra de justicia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Avívanos, Señor. Y ahora te pedimos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de nosotros. Amén.